No olvides dejar tu comentario, compartir esta reflexión con aquellos que más lo necesiten y suscribirte para más contenido que toca el alma. Después de cierta edad, el silencio de un hijo no suena igual. Tiene el peso de lo no dicho, la forma de un juicio invisible. Te miras al espejo y te preguntas si hiciste suficiente, pero esa no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta, la que nadie se atreve a pronunciar, es: ¿por qué sigo necesitando su aprobación cuando ya he vivido más que él? Hay algo que no encaja, como una pieza desplazada del alma, como un eco que no debería seguir resonando. Y, sin embargo, lo hace. A veces no buscamos amor, sino permiso. Permiso para ser, para decidir, para soltarnos sin culpa. Pero ese permiso, cuando se espera de los propios hijos, lleva una carga que nadie quiere reconocer. ¿Qué ocurre dentro de un padre o una madre que, al llegar a la cima de su vida, aún agacha la cabeza frente al juicio de una generación que apenas comienza a caminar? ¿Y si no fuera amor lo que buscamos, sino redención? ¿Redención de qué? Freud lo advirtió sin rodeos, pero casi nadie lo entendió. Hablaba de vínculos invisibles, de pactos que se sellan en la infancia y que se arrastran como cadenas disfrazadas de afecto. Nos enseñaron que criar era dar todo, pero nadie nos dijo cómo soltar cuando ya no queda nada que dar. ¿Y si el verdadero trauma no fuera de los hijos, sino de los padres que se quedaron esperando un gracias que nunca llega? Hay cosas que no se dicen en voz alta, porque al nombrarlas se desmorona la imagen perfecta de la familia. Pero hay gestos, miradas, silencios, que gritan. Y cada uno de esos gestos lleva una historia oculta, una herida sin cerrar, una verdad que se tragó el tiempo. Porque hay padres que aún después de todo, se sienten culpables por no ser suficientes. ¿Suficientes para quién? ¿Y según qué ley no escrita? Este no es un video sobre cómo criar mejor, ni sobre cómo sanar la relación con tus hijos. Este es un descenso, una exploración profunda en el sótano de tu psique, donde los nombres cambian de forma y el amor se confunde con necesidad. Si crees que sabes por qué sigues buscando esa aprobación, estás equivocado. Porque lo que vas a descubrir no es sobre ellos, es sobre ti. Y sobre algo que Freud susurró entre líneas, pero que pocos se atreven a escuchar. Hay una edad en la que el mundo ya no te grita, te susurra, y en ese susurro aparece algo que antes no sabías que dolía. No es una herida nueva, es una cicatriz que nunca miraste con atención. Después de los 60 no son las palabras las que te pesan, son las miradas, los silencios, la manera en que tus hijos te hablan sin hablarte, como si de pronto hubieras pasado a ser algo que se tolera, pero ya no se consulta. Y lo peor no es eso. Lo peor es darte cuenta de que en el fondo sigues esperando un gesto, una señal, algo que te diga: lo hiciste bien, ya puedes descansar, ya puedes ser tú. Pero ese gesto no llega, y entonces empiezas a preguntarte cuándo fue que se rompió el espejo, en qué momento dejaste de ser el centro y te convertiste en el borde. ¿Será que el amor también tiene fecha de vencimiento? ¿O será que lo que pensabas que era amor, en realidad era necesidad? Esa necesidad de sentirte importante, de seguir siendo guía, de no ser desplazado por el tiempo, porque el tiempo no te arranca la vida de golpe, te la va desdibujando, y cuando lo notas, ya no sabes quién espera a quién. Los hijos siguen su camino, eso es lo natural, dicen. Pero nadie te preparó para ese instante en el que todo lo que diste no significa nada más que un recuerdo. Y los recuerdos no devuelven la voz. No te miran con admiración. No te consultan antes de decidir. ¿En qué momento pasaste de referente a estorbo? ¿O será que nunca lo fuiste y solo ahora te estás dando cuenta? Freud no hablaba del hijo. Hablaba del vacío. De esa parte del adulto que no terminó de madurar, que se quedó congelada en un punto del pasado esperando validación, y ese fragmento congelado empieza a derretirse con los años, cuando ya no hay a quien culpar, ni a quien impresionar. Y lo que queda es una pregunta muda que nadie más oye, pero tú sí.
todo el tiempo. La aprobación que buscas no es un acto, es una droga, una que calma por un momento, pero deja el alma más sedienta que antes. Y cuando no la recibes, cuando no te llega ni una gota, empiezas a hacer cosas que tú mismo no entiendes. Te adaptas, te callas, te justificas, cambias tu forma de vestir, de hablar, de opinar, para no incomodar, para seguir mereciendo un lugar. Pero ¿cuál lugar? Si ya no estás en la escena principal, ahí es cuando la fractura se revela. No afuera, sino dentro. En esa parte de ti que creía que criar un hijo era una garantía de amor eterno, de reconocimiento vitalicio, como si tu historia tuviera que terminar con aplausos. Pero lo que encuentras es una sala vacía, donde los asientos llevan nombres, pero están fríos. Y te das cuenta de que estuviste actuando para un público que ya se fue hace tiempo, y sin embargo, sigues, con la esperanza de que vuelvan, que algún día entren de nuevo, se sienten y te digan que valió la pena. Pero, ¿y si ese día nunca llega? ¿Y si el verdadero cierre no depende de ellos? ¿Y si lo que necesitas no es su voz, sino atreverte a oír la tuya por primera vez? Hay una historia que no se cuenta en voz alta. La historia de cómo un padre, una madre, puede llegar a temer el juicio de su propio hijo más que el del mundo entero. No es miedo físico. Es algo más fino, más cruel. Es el miedo de no estar a la altura, de una versión idealizada de ti mismo que tú mismo creaste. Porque al educar uno también se disfraza. Se convierte en ejemplo, en roca, en guía infalible. Y cuando esa máscara se cae, cuando ya no tienes que ser modelo de nada, queda el temblor. El temblor de ser visto tal como eres. Humano, contradictorio, inseguro, necesitado. Y entonces recuerdas escenas que habías sepultado, momentos en los que tus propios padres te hicieron sentir lo mismo, pequeño, culpable, invisible. Prometiste que serías diferente, juraste que tus hijos nunca cargarían con ese vacío, pero el tiempo no perdona pactos inconscientes, y lo que no se sana, se repite, tal vez con más elegancia, con más palabras suaves, pero se repite, porque la herida tiene memoria, y lo que no se enfrenta se hereda sin nombre. Te das cuenta de que muchas veces no los criaste desde la libertad, sino desde el miedo. Miedo a equivocarte, miedo a no ser amado, miedo a ser como tus padres. Y ese miedo se filtró en cada decisión, en cada regalo, en cada límite que no pusiste. Y ahora ves el resultado frente a ti. Adultos que no te reconocen como esperabas. Porque tú tampoco te reconoces. Nunca lo hiciste del todo. Lo más difícil no es aceptar que ellos ya no te consulten. Lo difícil es aceptar que tú ya no sabes quién eres sin su mirada. Has vivido tanto desde el lugar de dar que olvidaste cómo recibir, cómo existir sin servir, cómo descansar sin culpa, cómo ser sin función. Y cuando ellos se alejan, no sabes si duele su silencio o el abismo que dejan en ti. A veces te descubres actuando para obtener una sonrisa, un mensaje, un gesto que valide tu presencia, pero eso ya no llega como antes, porque el vínculo ha cambiado de forma, porque el amor también se transforma, y no siempre para donde uno espera. Y ahí es donde aparece la pregunta que arde, pero no se formula. Si ya no me necesitan, ¿todavía me aman? Freud hablaba de estas pulsiones invisibles, de esas corrientes subterráneas que arrastran el alma hacia patrones antiguos. No importa cuán consciente seas, hay una parte de ti que sigue buscando el rostro materno-paterno en los ojos de tus propios hijos. Esperas que te abracen como tú no fuiste abrazado, que te vean como tú no fuiste visto. Y ahí es donde todo se confunde, porque amar desde la carencia es también pedir sin decir, exigir sin saber, y mientras más lo piensas, más entiendes que esto no se trata de ellos. Nunca se trató. Se trata de ti, de esa parte tuya que quedó atrapada en el tiempo, que sigue esperando algo que ya no puede venir de afuera, porque la voz que buscas siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas. Pero escucharla duele,
porque habla en un idioma que olvidaste, el de la verdad. Hay momentos en los que el cuerpo recuerda antes que la mente. Una opresión en el pecho, una lágrima que no avisa, una rabia silenciosa que no sabes de dónde viene. Pero viene, y cada vez que te sientes ignorado por tus hijos, algo se activa. Una memoria emocional, antigua, primitiva, como si el abandono no fuera nuevo, sino conocido, como si algo en ti ya hubiera vivido esto, porque lo ha vivido, porque lo ha cargado durante décadas. Y ahora, en la vejez, no puedes seguir disfrazándolo de orgullo. La necesidad de aprobación no es un capricho, es un eco de la infancia, del niño que fuiste y que sigue dentro de ti, preguntándose si fue suficiente. Y entonces aparece la paradoja, porque ahora tú eres el adulto, el que crió, el que sostuvo, el que dio todo. Y sin embargo, ese niño herido se asoma cuando no recibes un gracias, cuando no te invitan, cuando no te llaman. Y no puedes explicarlo, no puedes justificarlo, solo lo sientes, como una punzada que no se va. Te dijeron que la madurez era desapego, sabiduría, serenidad. Pero nadie te dijo que también podía ser abandono en cámara lenta, que podía sentirse como un exilio emocional dentro de tu propia familia, que ver crecer a tus hijos podía doler más que cualquier pérdida, porque no es la distancia física lo que hiere, sino la emocional. Ese abismo silencioso donde ya no sabes si eres parte o estorbo. Intentas racionalizarlo. Dices que están ocupados, que tienen sus vidas, que así es la modernidad. Pero en la noche, cuando todo se calla, hay una pregunta que no te deja dormir. ¿Qué hice mal? Y esa pregunta no busca lógica, busca redención, busca sentido. Porque algo en ti se niega a creer que después de tantos años de entrega, el único destino sea el olvido. Pero, ¿y si no es olvido? ¿Y si es otra cosa? ¿Y si lo que duele no es la ausencia de ellos, sino la ausencia de ti dentro de ti? Freud habría dicho que es el retorno de lo reprimido, que cuando la imagen de autoridad ya no sostiene, aparece lo que estaba debajo, y lo que hay debajo no siempre es noble. A veces es necesidad, a veces es manipulación, a veces es un deseo profundo de ser amado sin tener que seguir demostrando tu valor, porque a esta altura, nadie debería tener que seguir rindiendo examen. Y sin embargo, sigues, y eso duele, duele más de lo que se admite, porque nadie habla de esto. Nadie reconoce que la vejez también es una adolescencia al revés, una etapa de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de cambios corporales y emocionales que desarman todo lo que creías estable. Y cuando el amor de tus hijos ya no es suficiente para sostenerte, te das cuenta de que quizás nunca fue su amor lo que te sostenía, sino la ilusión de que, con él, podrías evitar encontrarte contigo mismo. Y ahí es donde empieza lo verdadero, donde ya no hay refugios, donde las máscaras se caen solas, donde cada palabra, cada gesto, cada silencio, se convierte en un portal hacia esa verdad que llevas postergando toda la vida, que tu historia aún no ha terminado, pero no continuará en ellos, continuará en ti. A veces uno no sabe cuándo empezó a desaparecer. No hay un momento exacto, no hay una fecha marcada. Solo un día te descubres más callado, más cuidadoso, menos tú. Y no porque alguien te lo haya pedido, sino porque algo dentro de ti empezó a negociar su presencia, como si ser quien eres ya no fuera suficiente. Como si, para no perder el amor que aún queda, tuvieras que reducir tu voz, recortar tus opiniones, borrar tus gestos, no molestar, no desentonar, no incomodar. Y todo eso, ¿por qué? ¿Por un lugar en la mesa? ¿Por una llamada en tu cumpleaños? El alma envejece cuando mendiga presencia. Y tú lo sabes, lo sientes en los huesos. Has empezado a ceder no por sabiduría, sino por miedo. Miedo a ser dejado atrás. Miedo a que te vean como una carga. Miedo a confirmar que el amor que creíste incondicional quizás tenía condiciones. Y eso no se dice, no se admite, pero se vive.
Se respira en cada silencio incómodo, en cada visita corta, en cada consejo que ya no piden. Y sin embargo, sigues buscando señales. Una frase, un gesto, un «te necesito», porque eso te devolvería el papel. Te daría de nuevo el guión que supiste interpretar durante décadas, el del indispensable, el del fuerte, el del que siempre sabe qué hacer, pero ese personaje ya no tiene escena. Y el teatro de la familia ha cambiado de elenco. Ahora te sientas entre bastidores, viendo cómo se desarrolla una obra en la que ya no actúas. Solo aplaudes, cuando te lo permiten. Freud hablaba de la transferencia, de cómo depositamos nuestras carencias no resueltas en las relaciones actuales. Y en esa transferencia silenciosa, cargamos a los hijos con expectativas invisibles. Que te vean, que te reconozcan, que te agradezcan. Pero ellos no lo saben, no lo sienten, porque lo que tú esperas no es racional, es simbólico. Es una reparación, una restauración secreta de todo lo que no te dieron a ti. Y eso nunca funciona, porque el alma lo intuye, porque el amor no puede ser una deuda emocional. Y aquí aparece lo más doloroso, la pregunta que desarma. ¿Acaso yo también usé el amor para tapar mi herida? No como castigo, sino como estrategia inconsciente. Criar para ser querido, dar para ser necesitado, estar siempre, para que no te dejen nunca. Pero ahora lo ves, lo sientes. Ya no se trata de ellos, se trata de ti y de lo que has evitado mirar toda tu vida. Ese rincón donde tu valor depende de una mirada ajena, donde tu autoestima es rehén de un aplauso que nunca llega. Y sin embargo, en medio de todo este derrumbe emocional hay algo que empieza a despertar. Un susurro, una certeza apenas visible. Algo que dice, quizás no necesitas ser aprobado para ser libre, pero aún no puedes abrazarlo, aún no puedes creerlo, porque para aceptar esa posibilidad, tendrías que soltar la versión de ti que construiste para no sentirte solo. ¿Estás dispuesto? Hay un momento en que todo se cae por dentro, no afuera, no en los vínculos, sino en ese espacio interior donde sostenías una imagen de ti que ya no puedes seguir cargando. Esa imagen fuerte, coherente, amorosa, invulnerable. Y cuando se rompe, no sabes si estás perdiendo la razón o finalmente tocando tu verdad, porque en ese derrumbe aparece algo que habías evitado por décadas. La posibilidad de no tener que ser más nada, de simplemente ser. Pero eso no se alcanza sin pasar por el fuego de verte como nunca te viste, de reconocer que hiciste lo mejor que pudiste, y aún así, a veces no fue suficiente, que amaste con todas tus fuerzas, pero también desde tus vacíos, que diste todo, pero también esperaste algo a cambio. No porque seas débil, sino porque eres humano, profundamente humano, con toda la belleza y el caos que eso implica. Y entonces entiendes que la verdadera herencia no está en lo que dejas a tus hijos, sino en lo que te atreves a liberar dentro de ti, que no se trata de renunciar a ellos, sino de soltar la necesidad de que te definan, que te aprueben, que te completen, porque mientras sigas esperando afuera lo que nunca resolviste adentro, seguirás encadenado. Y esa cadena no la puso nadie, la forjaste tú, por miedo, por amor, por necesidad de pertenecer. Freud decía que el inconsciente no distingue entre pasado y presente, y tal vez por eso duele tanto, porque cada rechazo actual activa un abandono antiguo. Cada silencio de tus hijos resuena con el eco de tu propia infancia. Y no se trata de culpas, ni de victimismos, se trata de conciencia, de atreverse a ver el mapa completo, de entender que no puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes elegir no seguir repitiéndolo. Entonces, algo cambia, no afuera, no en los otros, sino dentro de ti, como si una parte tuya, esa que estuvo esperando toda la vida ser validada, comenzara a rendirse, no por derrota, sino por fin, porque empieza a vislumbrar que hay una vida más allá del rol, más allá del reconocimiento,
Una vida donde puedes ser tú, incluso si nadie lo aplaude, incluso si nadie lo nota, y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, respiras diferente. No hay promesas, no hay garantías, solo hay una sensación nueva, una vibración distinta, como si hubieras tocado una verdad sin nombre. Y esa verdad no es cómoda, no es suave, pero es tuya. Es lo único que realmente te pertenece, y una vez que la tocas, ya no puedes volver atrás, porque cuando dejas de buscar aprobación, comienza algo más profundo, algo que no necesita testigos, algo que no tiene nombre, pero sí tiene alma. A veces, lo más difícil no es soltar, sino comprender que ya era hora, y que lo que duele no es la pérdida, sino el apego a una historia que ya no cabe en ti. Esa historia donde eras indispensable, donde tu amor se medía por cuánto hacías, cuánto dabas, cuánto callabas. Pero llega un punto, silencioso, invisible, definitivo, en que el alma decide dejar de mendigar, no por orgullo, por dignidad interna, por instinto de renacimiento, y en ese punto, algo se reordena. No fuera, no en el guión de la vida, sino en los márgenes invisibles del ser, porque empiezas a notar que tu valor no está en la respuesta que recibes, sino en la presencia que eres, que no necesitas aplausos, ni permisos, ni invitaciones, porque ya no eres un personaje esperando aprobación, eres una verdad que camina, aunque tiemble, una voz que se atreve a no ser escuchada, y aún así permanece. El eco de Freud sigue resonando entre líneas, no por lo que explicó, sino por lo que desveló. Que gran parte de lo que buscamos en otros es un reflejo de lo que nos negamos a mirar en nosotros. Y quizás por eso, este viaje no fue hacia tus hijos, ni hacia tu pasado, sino hacia esa parte de ti que lleva demasiado tiempo esperando volver a casa. No la casa externa, no la familia idealizada, sino esa casa interna donde puedes sentarte contigo, sin culpa, sin máscaras, sin hambre. Y ahora lo entiendes. Lo que buscabas no era aprobación, era pertenencia. Y la única pertenencia que libera es la que nace cuando te reconoces completo, incluso roto. Cuando dejas de necesitar que te elijan y eliges quedarte contigo. Porque ahí, en ese instante donde todo parece terminar, algo sagrado comienza. Una forma nueva de estar, más liviana, más honesta, más tú. Si esta travesía tocó algo en ti, no lo dejes ir como si fuera solo un video. Permite que esta sensación se quede un poco más. Suscríbete, comenta, comparte este susurro con alguien que también lo necesite, no por costumbre, sino porque a veces una palabra en el momento justo puede ser el comienzo de una vida distinta. Y si alguna parte de ti despertó, ya no está solo, ya no está dormido.